En el día del divorcio, él llegó con su amante, pero la esposa salió siendo la dueña de todo. La lluvia golpeaba los cristales del juzgado de familia de Vallecas, con esa insistencia típica de los martes grises de noviembre. Ivana Fábregas se ajustó la bufanda azul marino, la misma que había usado en su boda hace 11 años, y observó el edificio desde la acera de enfrente. Las ventanas parecían ojos cansados, testigos mudos de historias rotas que se arrastraban por sus pasillos cada día. Respiró hondo. El aire frío le llenó los pulmones mientras revisaba mentalmente la carpeta que llevaba bajo el brazo. 11 años. 11 años de levantarse antes del alba para preparar presupuestos, de negociar con proveedores que la miraban por encima del hombro, de cargar sacos de cemento cuando Nicolás no tenía tiempo. 11 años construyendo algo que hoy, quizás, se desmoronaría para siempre. Venga, Ivana, solo es otro día de trabajo, se murmuró usando la misma frase que repetía cada mañana antes de enfrentarse a un cliente difícil. El vestíbulo del juzgado olía a desinfectante y a papeles viejos. Se sentó en uno de los bancos de madera, esos que habían visto pasar miles de divorcios, custodia de menores y discusiones patrimoniales. A su alrededor, otras personas esperaban con la misma mezcla de ansiedad y resignación. Una mujer mayor leía el mismo párrafo de una revista una y otra vez. Un hombre joven tamborileaba los dedos contra el muslo, sin apartar la vista del reloj de la pared. Ivana abrió su agenda de tapas marrones, regalo de cumpleaños de su madre 3 años atrás, y repasó las anotaciones. 9:30 Arsh, juzgado. 11:00 horas. Llamar a Joaquín por la obra de Carabanchel. 14:00 Arsh. Recoger a Carla del colegio. La vida seguía, incluso en los días que marcaban un antes y un después. El móvil vibró. Un mensaje de su hermana Beatriz. ¿Cómo estás? ¿Necesitas que vaya contigo? Ivana sonrió levemente. Bea siempre había sido la protectora, la que saltaba a defender a cualquiera que tocara a su familia. Pero esto era algo que tenía que hacer sola. Escribió. Estoy bien. Te cuento luego. Besos. A las 9:15 la puerta principal se abrió con un chirrido que resonó por todo el vestíbulo. Primero entró él, Nicolás, con un traje gris que no le había visto nunca, el pelo peinado hacia atrás con demasiado gel y esa expresión de suficiencia que había perfeccionado durante los últimos meses. Parecía un actor haciendo casting para el papel del marido exitoso. Detrás de él, con los tacones repiqueteando contra el suelo de mármol como castañuelas desafinadas, apareció Alejandra Prats. Ivana la conocía de vista. Había sido clienta de Reformas Fábregas 3 años atrás. Una reforma de baño completa en un apartamento de Conde de Casal. Quiero que quede perfecta, había dicho entonces. Y vaya si había conseguido que quedara perfecta para sus propósitos. Alejandra llevaba un abrigo rojo que gritaba, «Mírame», desde cualquier ángulo, el bolso de marca colgando del brazo como un trofeo, y esa sonrisa que Ivana había aprendido a descifrar, la sonrisa de quien cree que ya ha ganado. Nicolás la vio, y por un momento sus ojos se cruzaron. Él desvió la mirada inmediatamente, como si hubiera visto algo que le molestaba. Ivana no apartó la vista. Lo observó caminar hacia el otro extremo del vestíbulo, gesticulando mientras le explicaba algo a Alejandra en voz baja. «Tranquilo, Nico», escuchó que le decía ella, con esa voz melosa que usaba cuando quería conseguir algo. «Después de hoy, todo esto habrá terminado». La frase flotó en el aire como el humo del cigarrillo que alguien había fumado en la puerta. Alejandra se giró ligeramente y miró a Ivana de arriba a abajo, evaluando. Sus ojos se detuvieron en la bufanda azul, en el abrigo negro de 3 años atrás, en el bolso pequeño y práctico. La sonrisa se ensanchó. Ivana sintió cómo se le tensaban los músculos de la mandíbula. No por rabia, hacía meses que había dejado de sentir rabia, sino por algo mucho más poderoso, la certeza absoluta de que Alejandra se equivocaba. Todo iba a terminar, sí, pero no como ella imaginaba. El reloj marcó las 9:30 cuando resonó la voz del secretario judicial. Procedimiento 847-2023. Fábregas contra Fábregas. Ivana se levantó despacio, ajustándose la correa del bolso. Caminó hacia la sala con pasos firmes, la carpeta bien sujeta contra el pecho. Al pasar junto a Nicolás y Alejandra, pudo oler el perfume caro de ella, mezclado con el nerviosismo de él. «Buenos días», murmuró,
sin detenerse. Ninguno de los dos respondió. La puerta de la sala se cerró a sus espaldas con un sonido sordo y definitivo, como el último clavo en el ataúd de una historia que había durado demasiado, o como el primer martillazo para construir algo completamente nuevo. ¿Qué secretos guarda esa carpeta que Ivana lleva con tanto cuidado? ¿Realmente está tan tranquila como aparenta, o es solo la calma que precede a la tormenta? La sala del juzgado tenía esa luz artificial que convertía cualquier rostro en una máscara pálida. Ivana se sentó en la silla de la izquierda, colocó la carpeta sobre la mesa y cruzó las manos sobre el regazo. El juez Hernández, un hombre de unos 60 años con gafas de pasta y expresión cansada, revisaba los documentos iniciales mientras Nicolás y Alejandra se acomodaban en el lado opuesto. «Procedamos», dijo el magistrado sin levantar la vista. Divorcio contencioso entre D. Nicolás Fábregas Ruiz y Dña Ivana Fábregas Montenegro. Matrimonio contraído el 15 de septiembre de 2012. Una hija menor, Carla, de 9 años. Ivana cerró los ojos un momento. 15 de septiembre de 2012. El día más feloso de su vida, o eso había creído entonces. La boda en la iglesia de San Millán, el banquete en el restaurante de la tía Carmen, Nicolás prometiendo que juntos construirían algo grande. «Tú eres mi socia para toda la vida», le había susurrado mientras bailaban el vals. Socia. ¿Qué palabra más precisa había resultado ser? El juez continuó. «Antes de proceder con la división patrimonial, me gustaría que cada parte exponga su versión de los hechos. Señor Fábregas, ¿puede empezar?» Nicolás se aclaró la garganta, ajustándose la corbata que Ivana reconoció como nueva. Seguramente un regalo de Alejandra. «Señoría, mi esposa, mi exesposa y yo montamos juntos una pequeña empresa de reformas hace 8 años. Reformas Fábregas. Yo aportaba la experiencia técnica, ella se encargaba del papeleo. Un trabajo en equipo, vamos». Ivana sintió una punzada de ironía. Papeleo. Como si gestionar clientes, negociar precios, conseguir materiales baratos y hacer que los números cuadraran fuera simplemente papeleo. Después de años trabajando juntos, nuestra relación se deterioró, siguió Nicolás. Decidimos separarnos de mutuo acuerdo. Lo único que pido es una división equitativa de los bienes matrimoniales, incluida la empresa. El juez asintió y miró hacia Ivana. «Señora Fábregas, ¿desea añadir algo a esta exposición?» Ivana se inclinó ligeramente hacia el micrófono. «Sí, señoría. Me gustaría hacer algunas precisiones». Abrió la carpeta con gestos tranquilos, como quien va a consultar la lista de la compra. Dentro, todo estaba perfectamente organizado en separadores de colores: azul para contratos, verde para facturas, amarillo para correspondencia. Mi marido dice que montamos la empresa juntos hace 8 años. Eso no es exactamente así. Sacó una carpetilla azul y extrajo varios documentos. Reformas Fábregas se constituyó oficialmente el 3 de marzo de 2015. Aquí está el acta constitutiva. Le tendió el papel al juez, que lo examinó con atención. Como puede ver, señoría, la empresa se registró únicamente a mi nombre. Ivana Fábregas Montenegro, administradora única. El silencio en la sala se volvió denso. Nicolás se removió en su asiento. Eso fue una formalidad, balbuceó. Para los impuestos. Dijimos que era mejor ponerlo a nombre de uno solo. Ivana siguió hablando con la misma calma, como si estuviera explicando a un cliente cómo funciona un presupuesto. También tengo aquí. Sacó otra carpeta, la verde, todas las facturas de los últimos 5 años. Proveedores, materiales, herramientas. Todas a mi nombre, todas pagadas desde mi cuenta bancaria personal. Uno a uno fue colocando los documentos sobre la mesa. Facturas de Leroy Merlin, de Brico de Pot, de la ferretería de Manolo en Embajadores. Todas con el mismo nombre. Ivana Fábregas Montenegro. Señoría, en estos 8 años, mi marido no ha firmado ni un solo contrato con clientes. No ha gestionado ni una factura. No ha asumido ninguna responsabilidad legal relacionada con la empresa. Alejandra murmuró algo al oído de Nicolás, pero él la hizo callar con un gesto brusco. Sus mejillas estaban enrojeciendo. El juez revisó los documentos uno por uno, tomándose su tiempo. Cuando terminó, se quitó las gafas y las limpió lentamente. Señora Fábregas, ¿está diciendo que su esposo nunca tuvo participación legal en la empresa? Exacto, señoría. Mi esposo trabajaba en las obras, sí, como empleado.
De hecho, sacó otra carpeta. Aquí están las nóminas que le he pagado religiosamente todos estos años, con sus cotizaciones a la seguridad social al día. La bomba explotó en silencio. Nicolás se levantó de golpe. Eso es mentira. Yo fundé esa empresa. Yo conseguí a los clientes. Señor Fábregas, siéntese, ordenó el juez con voz firme. Tendrá su turno para rebatir, pero Ivana no había terminado. Respecto a conseguir clientes, dijo, sacando ahora la carpeta amarilla. Aquí tengo toda la correspondencia con nuestros clientes habituales. Como puede ver, todos los contratos están firmados por mí. Todas las garantías están a mi nombre. Incluso el galpón donde tenemos el almacén, extrajo un contrato de alquiler, está alquilado bajo mi responsabilidad. Mostró el documento al juez. En la línea de arrendatario, se leía claramente, Ivana Fábregas Montenegro. Mi marido firmó como avalista, continuó. Pero la responsabilidad legal es completamente mía. Alejandra había palidecido. Nicolás parecía un pez fuera del agua, abriendo y cerrando la boca sin conseguir articular palabra. El juez Hernández se recostó en su silla, procesando toda la información. Entiendo. ¿Y el domicilio conyugal? Ivana sonrió por primera vez en toda la mañana. También a mi nombre, señoría. Hipoteca firmada únicamente por mí en 2015. Mi marido figura como ocupante, no como propietario. Sacó el último documento de la carpeta, la escritura de la vivienda. Como verá, compré el apartamento antes de que nos casáramos, con una herencia de mi abuela Remedios. El régimen económico es de separación de bienes, como consta en las capitulaciones matrimoniales. El silencio se extendió por la sala como una mancha de aceite. Nicolás miraba fijamente la mesa, con las manos temblorosas. Alejandra se había puesto muy recta en la silla, como si fuera a salir corriendo. El juez revisó una vez más todos los documentos. Señora Fábregas, según la documentación aportada, parece que no existe patrimonio matrimonial que dividir. ¿Es esa su posición? Así es, señoría. Mi esposo y yo llevábamos vidas económicas completamente separadas. Él gastaba su salario en sus gastos personales. Yo mantenía la empresa, la casa y a nuestra hija. Nicolás alzó la cabeza bruscamente. Pero si yo trabajé todos estos años, si la empresa creció fue gracias a mi trabajo. Ivana lo miró directamente a los ojos por primera vez en meses. Nadie dice lo contrario, Nicolás. Y por eso te he pagado religiosamente tu salario, con pagas extras incluidas. La frialdad de su voz cortó el aire como un cuchillo. El juez cerró la carpeta de documentos con un golpe seco que resonó en toda la sala. Bien, creo que tenemos suficiente información para proceder. Pasemos al tema de la custodia de la menor y la pensión alimenticia. Ivana volvió a abrir su carpeta, esta vez por una pestaña nueva, la violeta. Nicolás se hundió en su silla. Alejandra le apretó el brazo, pero él se zafó con un movimiento brusco. La tormenta que Ivana había preparado durante años acababa de empezar. El juez Hernández se ajustó las gafas y abrió una nueva carpeta en su escritorio. La luz de la mañana se había vuelto más intensa, creando sombras alargadas en la sala que parecían señalar directamente hacia donde se sentaba Nicolás. Pasemos ahora al tema de la custodia de la menor, Carla Fábregas Montenegro, de 9 años, anunció el magistrado. Señor Fábregas, ¿qué régimen de custodia solicita? Nicolás se irguió en su asiento, como si hubiera recuperado algo de confianza. Era evidente que este era el tema en el que se sentía más seguro. Custodia compartida, señoría. Soy el padre de Carla. La quiero muchísimo y quiero estar presente en su educación y crecimiento. Alejandra le sonrió desde su asiento, apoyándole la mano en el hombro, un gesto que no pasó desapercibido para el juez. ¿Y en qué domicilio residiría la menor durante su custodia? Bueno, Nicolás titubeó por primera vez. Estamos buscando un apartamento. Temporalmente podría quedarse en casa de mi madre, que tiene una habitación libre. ¿Se refiere a la casa de la señora Dolores Fábregas, de 74 años en Usera? Preguntó Ivana con suavidad, sin levantar la vista de su carpeta. Nicolás la miró con sorpresa. ¿Cómo sabes? Porque es donde te has estado quedando estos últimos 6 meses, respondió ella sacando ahora la carpeta violeta. Y porque tu madre me llamó 3 veces preocupada por las facturas que no podías pagar. Extrajo unas hojas impresas. Aquí tengo el registro de llamadas. También las facturas de luz y gas de tu madre que, según me contó, se han duplicado desde que vives allí.
El juez tomó nota en su cuaderno. Señora Fábregas, ¿cuál es su propuesta respecto a la custodia? Ivana se enderezó ligeramente. Custodia principal para mí, señoría, con régimen de visitas amplio para el padre, fines de semana alternos y la mitad de las vacaciones escolares. ¿En qué basa su petición? Ivana abrió una nueva sección de su carpeta violeta. En los hechos, señoría. Durante los últimos 4 años, he sido quien lleva a Carla al colegio todas las mañanas, quien acude a las reuniones con los profesores, quien la lleva al pediatra y quien organiza su día a día. Mostró una agenda escolar llena de anotaciones con letra clara y ordenada. Aquí están todas las citas médicas, las actividades extraescolares, los cumpleaños de sus compañeros de clase. Como puede ver, todas las firmas en los papeles del colegio son mías. Nicolás se removió incómodo. Eso es porque yo trabajaba muchas horas. Trabajabas las mismas horas que yo, le interrumpió Ivana con calma. La diferencia es que, cuando llegabas a casa, yo seguía trabajando. Sacó otra carpeta y extrajo varios papeles. Estos son los gastos de Carla de los últimos 3 años. Ropa, material escolar, clases de inglés, campamento de verano, libros, zapatos, revisiones dentales. Fue colocando las facturas sobre la mesa una por una, como cartas de una baraja. Todo pagado desde mi cuenta corriente. Mi marido contribuía ocasionalmente cuando se lo pedía, pero nunca de forma regular. El juez examinó los documentos. ¿Cuál era la contribución económica del señor Fábregas a los gastos de la menor? Ivana consultó una libreta de tapas negras. Durante 2023, aportó un total de 1.200 euros para gastos de Carla. Esto incluye 400 euros para el campamento de verano, 300 euros para la vuelta al cole y 500 euros repartidos en pequeñas cantidades a lo largo del año. Eso no es cierto, protestó Nicolás. Yo siempre he pagado lo que podía. Lo que podías, sí, confirmó Ivana. El problema es lo que preferías no poder. Sacó su móvil y buscó en las fotos. Señoría, ¿puedo mostrar algunas capturas de pantalla? El juez asintió. Ivana se acercó y le mostró la pantalla. Estas son publicaciones de Instagram de los últimos 6 meses. Mi marido en restaurantes, en un concierto en el Y-Sync Center, en un fin de semana en Toledo. Deslizó el dedo para mostrar más fotos. Aquí está en la tienda de deportes comprándose unas zapatillas de 180 euros. Aquí, brindando en una terraza de Malasaña. Alejandra había palidecido visiblemente. Nicolás intentó arrebatarle el teléfono. Eso es espiar mi vida privada. Son publicaciones públicas, replicó Ivana con serenidad. Y que yo sepa, seguir tu cuenta de Instagram no es delito. El juez tomó más notas. Quiere decir que el señor Fábregas tenía medios económicos pero no contribuía proporcionalmente. Exactamente. Mientras yo pagaba 400 euros de libros de texto para Carla, él se gastaba 200 euros en una cena. Mientras yo compraba el material para su proyecto de ciencias, él se compraba una camisa de 80 euros. Nicolás se hundió en su asiento. Las evidencias se acumulaban como ladrillos en una pared que lo iba encerrando. Además, continuó Ivana, en los últimos meses mi marido ha faltado a varios eventos importantes de Carla. Sacó una pequeña agenda rosa. Festival de Navidad del colegio. Ausente. Cumpleaños número 9. Llegó 2 horas tarde. Entrega de notas del segundo trimestre. No acudió. Tenía trabajo. Se defendió Nicolás. ¿En sábado por la tarde? ¿En día festivo? Preguntó Ivana, consultando las fechas. Porque según mis registros, esos días no tenías ninguna obra programada. Alejandra tiró disimuladamente de la manga de la chaqueta de Nicolás, como diciéndole que se callara. El juez cerró su cuaderno de notas. ¿Algo más que añadir sobre la custodia? Ivana guardó silencio un momento, como si estuviera sopesando algo importante. Sí, señoría. Una cosa más. Sacó un sobre cerrado de la carpeta violeta. Esta es una carta que Carla escribió hace 2 semanas. No se la pedí yo. La escribió por su cuenta después de que su padre cancelara una salida al retiro que habían planeado. Le tendió el sobre al juez. No la he abierto. Consideré que era algo privado entre ella y el tribunal. El juez abrió el sobre y leyó en silencio. Su expresión se mantuvo neutra, pero sus cejas se alzaron ligeramente. Después de unos minutos, dobló la carta y la guardó en la carpeta oficial del caso. Bien,
Pasemos ahora al tema de la pensión alimenticia, anunció. Señor Fábregas, según consta en autos, sus ingresos mensuales como empleado de Reformas Fábregas son de 1.800 euros netos. ¿Es correcto? Nicolás asintió débilmente. Según la legislación vigente, le corresponde abonar el 20% de sus ingresos netos para pensión alimenticia. Estos son 360 euros mensuales. ¿360 euros? Saltó Alejandra por primera vez. Eso es una barbaridad. El juez la miró con severidad. Señorita, usted no es parte en este procedimiento. Le ruego que guarde silencio. Alejandra se sonrojó y bajó la mirada. Nicolás parecía haber envejecido 10 años en una mañana. Además, añadió el juez, dado que la menor mantendrá su domicilio en el apartamento propiedad de la madre, no hay gastos de vivienda adicionales para el padre. Ivana cerró su carpeta con un suave clic. Había terminado su trabajo. El juez revisó todos los documentos una vez más y levantó la vista. Creo que tenemos todos los elementos necesarios para dictar sentencia. Receso de 15 minutos para deliberación. Cuando se levantó, toda la sala pareció exhalar al mismo tiempo. Nicolás se quedó sentado, mirando fijamente sus manos. Alejandra se había puesto muy pálida y consultaba nerviosamente su teléfono móvil. Ivana guardó cuidadosamente todos los documentos en su carpeta, cada papel en su sitio, cada evidencia en su lugar correspondiente, como había hecho durante años, como seguiría haciendo. ¿Sabéis qué?, murmuró, más para sí misma que para ellos. Carla tiene razón, los números nunca mienten. Los 15 minutos de receso se convirtieron en los más largos de la vida de Nicolás Fábregas. Sentado en el pasillo del juzgado con la cabeza entre las manos, intentaba procesar lo que acababa de ocurrir dentro de esa sala. A su lado, Alejandra caminaba de un lado a otro, con los tacones marcando un ritmo nervioso contra el suelo de mármol. No puede ser legal, murmuraba ella, consultando obsesivamente su móvil. Tiene que haber algo que podamos hacer. Un recurso, una apelación. Nicolás alzó la vista. Sus ojos estaban inyectados en sangre, no de llanto, sino de la rabia sorda de quien se siente acorralado. «Shut up», le siseó entre dientes. «Solo, cállate un momento». Alejandra se detuvo en seco. «¿Perdona? ¿A mí me estás mandando callar?» «Sí, joder. A ti». Nicolás se puso en pie. «Esto es culpa tuya. Si no me hubieras presionado para pedir el divorcio tan rápido, habría tenido tiempo de organizarme». «¿Culpa mía?» La voz de Alejandra subió una octava. «¿Yo tengo la culpa de que tu mujer sea más lista que tú?» En el otro extremo del pasillo, Ivana observaba la escena desde una ventana que daba al patio interior del juzgado. No podía escuchar las palabras, pero la tensión entre ellos era visible incluso a distancia. Se había quitado la bufanda azul marino y la sostenía entre las manos, acariciando la lana suave con movimientos automáticos. 11 años, pensó. 11 años viviendo con un hombre que nunca se molestó en conocerme de verdad. Su móvil vibró. Un mensaje de su hermana Beatriz. «¿Cómo va todo? Estoy con mamá en su casa. Nos tienes en vilo». Ivana sonrió levemente y escribió. «Mejor de lo esperado. Os cuento luego». Guardó el teléfono cuando vio que el secretario judicial abría la puerta de la sala. «Pueden pasar. El señor juez va a cerrar la vista». De vuelta en la sala, el ambiente era completamente diferente. La luz había cambiado, volviéndose más directa y cruda. El juez Hernández tenía delante una carpeta donde había tomado extensas notas durante las alegaciones. Habiendo examinado toda la documentación aportada por las partes y escuchado las alegaciones de ambas partes, doy por concluida la vista de este procedimiento. El silencio se hizo absoluto. Incluso se podía escuchar el zumbido de los fluorescentes del techo. La sentencia será dictada en el plazo legal correspondiente y será notificada a las partes en sus domicilios respectivos. Calculen ustedes un plazo aproximado de 15 días hábiles. Nicolás se removió en su asiento, visiblemente nervioso. Alejandra había palidecido. «¿No hay nada más que podamos alegar?», preguntó Nicolás. «Señor Fábregas, han tenido oportunidad suficiente para presentar toda la documentación y alegaciones que consideraran oportunas. La vista ha sido exhaustiva». El juez cerró la carpeta con un golpe seco que resonó en toda la sala. «Se levanta la sesión. Que tengan un buen día». Cuando todos se pusieron en pie,
Ivana sintió que las rodillas le temblaban ligeramente, no de miedo ni de nerviosismo, sino de algo parecido al alivio, como cuando terminas de montar un mueble complicado y ves que todas las piezas encajan perfectamente. Nicolás salió de la sala sin mirar a nadie. Alejandra lo siguió, pero antes de cruzar la puerta se giró hacia Ivana. «Esto no se va a quedar así», le susurró con veneno en la voz. Ivana la miró directamente a los ojos. «Tienes razón», respondió con calma. «Esto es solo el principio». Cuando se quedó sola en la sala, Ivana se permitió un momento de silencio. Miró por la ventana hacia el cielo gris de Madrid, con las nubes moviéndose lentamente hacia el sur. Había hecho todo lo que podía. Había presentado todas las pruebas. Había demostrado cada hecho con documentación irrefutable. Ahora solo quedaba esperar. Sacó su móvil y marcó el número de su hermana. «Bea, soy yo. Ya ha terminado». «¿Y? ¿Cómo ha ido?» «Bien, muy bien. Hemos presentado todo. Ahora hay que esperar la sentencia». «¿Cuánto tiempo?» «Unas 2 semanas. Pero estoy tranquila». «¿Segura?» «Completamente. Los hechos hablan por sí solos». Colgó el teléfono y guardó cuidadosamente todos los documentos en su carpeta. En el pasillo se cruzó con el secretario judicial. «Disculpe», le dijo. «¿Cuándo calculan que estará lista la sentencia?» «Entre 10 y 15 días hábiles. Se la notificaremos por correo certificado». «Perfecto. Muchas gracias». Al salir del juzgado, el aire fresco de noviembre le llenó los pulmones. Madrid seguía su ritmo habitual. Autobuses, metros, gente caminando deprisa hacia algún sitio importante. Pero para Ivana, algo había cambiado definitivamente. No era el resultado final. Eso aún estaba por llegar. Era la sensación de haber luchado con dignidad, con inteligencia, con toda la verdad de su parte. Se ajustó la bufanda azul marino, la misma de su boda, que ahora significaba algo completamente distinto, y echó a andar hacia la parada del metro. Tenía una niña que recoger del colegio, y una vida que seguir construyendo mientras esperaba que la justicia confirmara lo que ella ya sabía. En el banco de enfrente del juzgado, Nicolás y Alejandra seguían discutiendo. Sus voces se elevaban y se mezclaban con el ruido del tráfico, pero ahora tenían un matiz diferente, la incertidumbre de quien no sabe si ha ganado o perdido. Ivana no se giró para mirarlos. Había cosas más importantes que hacer. El Colegio Público Ramón y Cajal estaba en plena efervescencia de la salida de las 3:30. Niños de todas las edades corrían hacia la verja, cargados con mochilas que parecían pesar más que ellos mismos. Madres, padres y algunos abuelos esperaban en la acera, consultando móviles o charlando en pequeños grupos. Ivana se apoyó contra la pared de ladrillo del edificio, observando el flujo constante de uniformes azules y grises. A pesar del frío de noviembre, tenía las palmas de las manos sudorosas. Era una conversación que había ensayado mentalmente durante semanas, pero ahora que había llegado el momento, las palabras se le antojaban insuficientes. «Mamá». La voz de Carla cortó sus pensamientos. Su hija apareció corriendo entre el grupo de niños de cuarto, con la mochila rosa rebotando contra su espalda y el pelo recogido en 2 coletas que ya habían perdido la perfección matutina. «Hola, cariño». Ivana se agachó para recibir el abrazo diario, ese ritual que jamás había fallado en 9 años. «¿Qué tal el cole?» «Bien. Hemos hecho un experimento con volcanes en naturales. Ha sido genial». Carla le enseñó las manos, manchadas de témpera roja. «¿Vamos a casa?» «En un rato. Antes me apetece dar un paseo. ¿Te parece?» Carla la miró con esa curiosidad propia de los niños que detectan cuando algo importante está por suceder. «Vale. ¿Al parque de la Elipa?» «Perfecto». Caminaron en silencio durante las primeras 2 manzanas. Carla iba contando los charcos que había dejado la lluvia de la mañana, saltando sobre algunos y esquivando otros con la concentración de un equilibrista. Ivana la observaba de reojo, intentando encontrar las palabras adecuadas para explicar que la vida que conocían estaba a punto de cambiar para siempre. El parque de la Elipa tenía esa belleza melancólica del otoño madrileño. Los árboles habían perdido casi todas las hojas, creando una alfombra dorada y marrón que crujía bajo los pies. Algunos jubilados jugaban al dominó en las mesas de piedra, y un par de madres empujaban cochecitos mientras charlaban. Se sentaron en su banco habitual, el que estaba junto al área de columpios pero lo suficientemente alejado para tener privacidad. «Carla, tengo que contarte algo importante».
comenzó Ivana, girándose para mirar a su hija de frente. ¿Sobre papá? La pregunta directa la pilló desprevenida. Carla la estaba mirando con esos ojos marrones tan parecidos a los suyos, pero con una madurez que no debería tener una niña de 9 años. Como, mamá, no soy tonta. Hace meses que papá no vive en casa. Y hoy has salido muy arreglada y nerviosa, como cuando tenemos que ir al médico. Ivana sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Su hija había heredado su capacidad de observación, pero también había tenido que usarla demasiado pronto. Tienes razón. Es sobre papá y sobre nosotras. Carla se acurrucó contra su lado, un gesto que solía hacer cuando necesitaba sentirse segura. Hoy he ido al juzgado. Papá y yo nos vamos a divorciar oficialmente. ¿Eso qué significa exactamente? Que ya no vamos a estar casados, que vamos a vivir en sitios diferentes, pero que los dos seguimos siendo tus padres para siempre. Carla asintió lentamente, procesando la información. ¿Y dónde voy a vivir yo? Conmigo, en casa. Tu habitación, tu colegio, tus amigas, todo eso sigue igual. ¿Y papá? Ivana eligió cuidadosamente sus palabras. Papá vendrá a verte algunos fines de semana, y en vacaciones pasarás tiempo con él. ¿Con Alejandra también? La pregunta cayó como una piedra en un estanque. Carla conocía la situación mejor de lo que Ivana había imaginado. ¿Es posible? ¿Eso te preocupa? Carla se quedó callada durante un momento, moviendo los pies que no llegaban al suelo. Mamá, ¿puedo preguntarte una cosa? Claro, cariño, todo lo que quieras. ¿Por qué papá cambió tanto? La pregunta era tan simple y tan compleja a la vez que Ivana sintió un nudo en la garganta. A veces las personas cambian o descubren que quieren cosas diferentes. No significa que sea culpa tuya ni mía. Lo sé, dijo Carla con voz pequeña, pero antes era más divertido. Antes jugaba conmigo a las construcciones y me ayudaba con los deberes de mates. ¿Cuándo crees que empezó a cambiar? No sé, hace como 2 años. Empezó a llegar tarde a casa, y cuando estaba, siempre estaba con el móvil, y se enfadaba cuando le preguntabas cosas. Ivana se sorprendió de la precisión de la observación. Efectivamente, hacía 2 años que había conocido a Alejandra. ¿Y cómo te sientes tú con todo esto? Carla se irguió en el banco y miró hacia el área de juegos, donde otros niños corrían y gritaban con la despreocupación de quien no conoce los divorcios ni las traiciones. Un poco triste, pero también aliviada. ¿Aliviada? Sí, ya no tenéis que discutir más. Y tú ya no tienes esa cara que pones cuando crees que no te veo. ¿Qué cara? La cara de cuando algo te duele pero no quieres decirlo. Ivana sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Su hija no solo había observado todo, sino que había entendido más de lo que cualquier adulto tenía derecho a esperar. Carla, ¿sabes que tuviste que hablar con una psicóloga del juzgado? La niña asintió. ¿Puedes contarme qué le dijiste? Le dije la verdad, que quería vivir contigo porque cuidas mejor de mí, y que no me importaba ver a papá, pero que no quería fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. ¿Y qué más? Que Alejandra no me cae mal, pero que no es mi madre, y que a lo mejor papá necesita tiempo para acordarse de cómo ser papá otra vez. La madurez de esas palabras dejó a Ivana sin respuesta durante un momento. ¿Cómo se te ocurrió decir esas cosas? Porque la señorita Marta nos explicó en clase que a veces los adultos no saben lo que piensan los niños, y pensé que era importante que alguien preguntara. Un grupo de palomas se acercó a sus pies, esperando migas que no tenían. Carla se levantó y buscó en su mochila, sacando un resto de bocadillo de jamón York. «Mamá, dime, ¿la empresa va a seguir siendo nuestra?» Otra pregunta directa que la sorprendió. «Sí, ¿por qué lo preguntas?» «Porque me gusta cuando vienes a casa oliendo a pintura y me cuentas lo que habéis arreglado ese día. Y porque me gusta que la gente del barrio sepa que mi madre tiene una empresa. ¿Te importa eso?» «Claro. En el cole, cuando preguntan qué hacen nuestros padres, yo siempre digo que mi madre es empresaria. Suena importante». Carla se sentó de nuevo a su lado, después de repartir las migas entre las palomas. ¿Y ahora qué va a pasar con papá? ¿Tendrá que buscarse otro trabajo? ¿Y aprenderá a vivir solo? ¿Crees que se dará cuenta? ¿De qué? De que se portó mal contigo. Ivana abrazó a su hija más fuerte. No lo sé, cariño, pero ya no es nuestro problema. ¿Sabes qué me dijo la abuela Dolores la última vez que fui a su casa? ¿Qué te dijo? Que eres la mujer más lista que conoce.
y que papá no se daba cuenta de la suerte que tenía. Se quedaron en silencio durante unos minutos, viendo cómo las palomas terminaban las migas y se dispersaban entre los árboles. Mamá, ¿puedo pedirte un favor? Por supuesto. Cuando papá venga a buscarme los fines de semana, ¿puedes no poner cara triste? ¿Pongo cara triste? A veces. Como si te preocupara que me olvide de ti. Ivana la miró con asombro. Eso es imposible, Carla. Tú y yo somos un equipo. Lo sé, sonrió la niña. Pero a lo mejor papá se siente mejor si ve que tú también estás bien. En ese momento, Ivana supo que había criado a una persona extraordinaria. Una niña que no solo entendía el dolor, sino que también entendía la compasión. ¿Sabes qué vamos a hacer ahora? Preguntó, poniéndose en pie. ¿Qué? Vamos a casa, nos hacemos un chocolate caliente y planificamos nuestro futuro. ¿Te parece? Carla saltó del banco con renovada energía. Vale. ¿Puedo elegir el color para pintar mi habitación? Puedes elegir todo lo que quieras, cariño. Es nuestro nuevo comienzo. Mientras caminaban de vuelta a casa, Carla iba contándole sus planes para redecorar su cuarto. Ivana la escuchaba con una sonrisa genuina. Por primera vez en meses. Su hija no solo había entendido el divorcio, lo había aceptado con una sabiduría que muchos adultos no conseguían en años de terapia. Y eso, pensó Ivana, era la prueba definitiva de que todo había valido la pena. 3 semanas después del divorcio, el sábado llegó con esa luz dorada del final de noviembre que hace que Madrid parezca una postal antigua. Ivana se levantó temprano, como siempre, pero esta vez no tenía prisa. Por primera vez en años, el sábado por la mañana era completamente suyo. Desde la cocina podía oír a Carla en su habitación, cantando mientras se vestía para el día con su padre. La niña había elegido su conjunto favorito, vaqueros, jersey rosa y las deportivas con luces que tanto le gustaban, como si quisiera presentarse ante Nicolás con la mejor versión de sí misma. «Mamá, ¿dónde está mi mochila pequeña?», gritó desde el pasillo. «En el armario del recibidor, cariño». Ivana terminó de preparar el desayuno, tostadas con mermelada y un vaso de zumo de naranja. El ritual del sábado que había mantenido durante años, pero que hoy tenía un sabor diferente, no agridulce, sino simplemente nuevo. Carla apareció en la cocina con la mochila al hombro, peinada y con esa expresión ligeramente nerviosa que ponía cuando tenía que hacer algo importante. ¿Has metido el pijama?, preguntó Ivana. Sí, y el cepillo de dientes, y el libro que estoy leyendo por si me aburro. ¿Y el móvil? Aquí. Carla se tocó el bolsillo del pantalón. Para llamarte si necesito algo. A las 3 en punto, el timbre sonó. Carla saltó del sofá donde había estado fingiendo ver la televisión durante los últimos 20 minutos. ¿Abro? Espera. Ivana se acercó al portero automático. En la pequeña pantalla veía a Nicolás en el portal. Estaba solo, sin Alejandra. ¿Nicolás? Soy yo. ¿Puedo subir a recoger a Carla? Carla baja ahora mismo. Hubo un momento de silencio al otro lado. Ivana, ¿podríamos hablar un momento? Ella miró hacia el sofá, donde Carla fingía no estar prestando atención pero tenía las orejas como antenas. 5 minutos. Sube. Cuando abrió la puerta del apartamento, se dio cuenta de que hacía más de un mes que no veía a Nicolás tan de cerca. Estaba más delgado, tenía ojeras marcadas y llevaba la misma chaqueta que usaba para las obras, no el abrigo nuevo que había lucido en el juzgado. «Hola», dijo él, sin atreverse a entrar. «Hola, Carla, ve cogiendo tus cosas». La niña desapareció hacia su habitación, aunque ambos sabían que estaría escuchando desde el pasillo. «¿Cómo estás?», preguntó Nicolás. «Bien. ¿Y tú?» «Estoy adaptándome». Se quedaron de pie en el umbral, con una distancia de 1,5 metros que parecía un abismo. Ivana pudo oler su colonia, la misma que usaba desde que se conocieron. Era extraño cómo algo tan familiar podía resultar tan ajeno. «Ivana, yo quería disculparme». Ella alzó las cejas. «¿Por qué exactamente?» Por todo. Por haber sido tan idiota. Por no valorar lo que teníamos. Nicolás lo interrumpió con suavidad. «No hagas esto». «¿El qué?» «No te disculpes porque ahora te conviene. Discúlpate porque de verdad lo sientes». Él bajó la mirada. «¿No puedo sentir las dos cosas?» «Puedes, pero a mí ya no me importa cuál de las dos es verdad». En ese momento apareció Carla con su mochila, salvando a ambos adultos de una conversación que no llevaba a ningún sitio.
Ya estoy lista. Nicolás se agachó para ponerse a la altura de su hija. ¿Qué quieres hacer hoy, princesa? ¿Podemos ir al retiro? No hemos ido juntos en mucho tiempo. Claro. Y después te invito a merendar. Carla le dio un beso a Ivana. Te llamo esta noche, ¿vale? Perfecto. Pasadlo bien. Cuando se fueron, Ivana cerró la puerta y se apoyó contra ella durante un momento. El apartamento quedó sumido en un silencio que no era de vacío, sino de paz. Por primera vez en años tenía un sábado entero para sí misma. 4 horas después su móvil sonó. Era Carla. Mamá, ¿puedes venir a buscarme? Ivana miró el reloj. Las 7:30. Nicolás debería tener a la niña hasta el domingo por la tarde. ¿Qué ha pasado, cariño? ¿Estás bien? Estoy bien. Pero, ¿puedes venir? Estamos en el Parque del Retiro, cerca del Palacio de Cristal. ¿Ha pasado algo? No exactamente. Solo, ven, por favor. Ivana se puso el abrigo y salió hacia el metro. Durante el trayecto su imaginación trabajó a toda velocidad. Se había hecho daño Carla. Había discutido con su padre. Había aparecido Alejandra. Cuando llegó al retiro, los encontró sentados en un banco cerca del estanque. Carla estaba bien, pero Nicolás tenía una expresión extraña, como de derrota. ¿Qué pasa?, preguntó Ivana, acercándose. Carla se levantó y corrió hacia ella. Mamá, papá ha estado todo el día hablándome de lo mal que lo está pasando, y de lo mucho que se arrepiente, y de que Alejandra lo ha dejado. Ivana miró a Nicolás que seguía sentado en el banco con la cabeza entre las manos. ¿Es verdad eso? Él asintió sin levantar la vista. Se fue ayer por la noche. Dijo que esto no era lo que había firmado. ¿Y por qué le cuentas eso a tu hija? Porque no tengo a nadie más con quien hablar. La respuesta fue tan patética que Ivana sintió una mezcla de lástima y irritación. Papá, intervino Carla con esa madurez que a veces asustaba. Yo no soy tu amiga. Soy tu hija. No puedes contarme tus problemas de mayor. Nicolás la miró como si la viera por primera vez en años. Tienes razón. Lo siento, princesa. Y tampoco puedes estar triste todo el rato cuando estás conmigo, porque entonces yo me siento mal por estar contenta. Ivana se quedó sin palabras. Su hija de 9 años acababa de dar una lección de límites emocionales que muchos adultos no entienden nunca. Carla, ¿por eso me has llamado? Sí. Porque he pensado que a lo mejor papá necesita ayuda de verdad, de mayores, no mía. Nicolás se levantó del banco, avergonzado. Ivana, Nicolás, escúchame bien, le dijo ella con firmeza. Tu hija tiene derecho a tener un padre que esté presente cuando está con ella, no a ser la psicóloga de tus problemas. Lo sé, ¿lo sabes? Porque acabas de pasar 4 horas contándole a una niña que tu novia te ha dejado. ¿Te parece apropiado? No. Pues entonces busca ayuda, ve a un psicólogo, habla con tus amigos, pero no conviertas a tu hija en tu confidente. Carla se acercó a su padre y le cogió la mano. Papá, yo te quiero mucho, pero cuando estemos juntos, quiero que hablemos de cosas mías, del cole, de mis amigas, de los libros que leo, ¿vale? Nicolás se agachó y abrazó a su hija. Tienes razón, princesa. Perdóname, has sido más madura que yo. ¿Podemos intentarlo otra vez? ¿Pero de verdad esta vez? Claro. Te prometo que la próxima vez será diferente. Ivana observó la escena con sentimientos encontrados. Por un lado estaba orgullosa de cómo su hija había manejado la situación. Por otro, se daba cuenta de que Nicolás tenía mucho trabajo que hacer consigo mismo antes de poder ser el padre que Carla merecía. Nicolás, le dijo, te voy a dar el número de una psicóloga muy buena. Se llama Patricia y trabaja cerca de embajadores. Él la miró sorprendido. ¿Por qué me ayudas? No te ayudo a ti, ayudo a mi hija, porque ella necesita que su padre esté bien. Carla sonrió y les cogió la mano a los dos. ¿Sabéis qué? Creo que esto puede funcionar, pero cada uno en su sitio. Mientras caminaban hacia la salida del parque, Ivana se dio cuenta de que su hija había aprendido algo que a ella le había costado 11 años entender, que amar a alguien no significa aceptar comportamientos que te hacen daño, y que a veces, la compasión más auténtica es poner límites claros. Mamá, le susurró Carla mientras Nicolás buscaba un taxi. Dime, ¿crees que papá va a estar bien? Creo que depende de él, pero tú ya has hecho tu parte. ¿Cuál era mi parte? Decir la verdad, y eso se te da muy bien. Carla sonrió orgullosa. ¿Sabes de quién lo he aprendido?
Ivana sintió que el corazón se le llenaba de una calidez que hacía tiempo no experimentaba. Su hija no solo había salido ilesa del divorcio, había salido más fuerte. Y eso, pensó mientras veía a Nicolás alejarse en el taxi con una expresión más serena, era todo lo que realmente importaba. El lunes por la mañana llegó con el aire fresco de diciembre y una sensación de posibilidades infinitas. Ivana se despertó a las 6:30, media hora antes de que sonara el despertador, con esa energía que aparece cuando tienes un proyecto importante entre las manos. Después de llevar a Carla al colegio, condujo hasta el polígono de Villaverde, donde tenía alquilado el pequeño nave que servía como almacén y oficina de Reformas Fábregas. Durante el trayecto, iba mentalmente repasando la lista de tareas que había preparado durante el fin de semana: reorganizar el inventario, actualizar la base de datos de clientes, cambiar los rótulos de la empresa. Cuando aparcó frente al nave, se quedó un momento en el coche, observando el cartel que ponía Reformas Fábregas, Nicolás e Ivana, en letras azules descoloridas por el sol. Mañana mismo vendría el rotulista para cambiarlo. Hasta nunca, murmuró, bajándose del Seat León de 5 años que había comprado de segunda mano cuando empezó la empresa. Dentro del nave, todo estaba exactamente como lo había dejado 3 semanas atrás. Herramientas ordenadas por tipos, materiales apilados según su uso, una pequeña oficina con un escritorio de madera y un tablón lleno de presupuestos pendientes. El espacio olía a pintura seca y a madera nueva, ese aroma que siempre le había gustado porque significaba trabajo honesto. Encendió el ordenador y abrió el archivo de clientes activos. Tenía 5 obras pendientes, 2 baños completos, una cocina, un salón que había que empapelar y una terraza que necesitaba impermeabilización. Trabajo para al menos 2 meses, si conseguía encontrar operarios de confianza. El teléfono sonó. Era Joaquín Herrera, un albañil de 50 años con el que había trabajado en algunas ocasiones. Ivana, soy Joaquín. Me he enterado de lo de tu marido. Hola, Joaquín. ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, ¿es verdad que vas a seguir tú sola con la empresa? Completamente sola. ¿Por qué? Porque mi cuñado Ramiro y yo estamos libres desde la semana pasada. Se nos ha terminado una obra en Getafe y andamos buscando algo estable. Ivana sonrió. Joaquín era uno de los mejores profesionales con los que había trabajado. Puntual, cuidadoso, y con esa honradez cada vez más difícil de encontrar. ¿Cuándo podemos vernos para hablar? ¿Te parece esta tarde? Podemos quedar en el bar de Manolo, junto a la ferretería. Perfecto. A las 5. Después de colgar, Ivana sintió el primer destello de optimismo real desde hacía meses. Tal vez no iba a ser tan difícil reconstruir la empresa sin Nicolás. A media mañana, mientras organizaba las facturas por fechas, sonó el timbre del nave. Era una mujer de unos 40 años, vestida con vaqueros y jersey gris, que llevaba una carpeta bajo el brazo. ¿Es usted Ivana Fábregas? Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla? Me llamo Cristina Sánchez. Soy diseñadora de interiores y trabajo por cuenta propia. He oído que su empresa está reestructurándose. Ivana alzó las cejas. ¿De dónde ha sacado esa información? Mi vecina es Carmen Ruiz, la que les reformó el baño el año pasado. Me contó que usted se había quedado al frente de todo. Carmen Ruiz, una de las clientas más satisfechas que había tenido. Una mujer mayor que había insistido en pagarles un extra por lo bien que había quedado el trabajo. ¿Y qué puedo hacer por usted, Cristina? En realidad, quería proponerle algo. Yo diseño espacios, pero no tengo equipo de obra. Usted ejecuta obras, pero quizás necesite ampliar servicios. ¿Ha pensado en ofrecer diseño integral? La propuesta era interesante. Durante años, Ivana había perdido clientes que querían un servicio completo de decoración, no solo la parte técnica de la reforma. ¿Qué tipo de colaboración tenía en mente? Podríamos ofrecer paquetes completos. Yo hago el diseño y usted la ejecución. Nos repartimos los beneficios según el trabajo aportado. ¿Tiene referencias? Cristina abrió su carpeta y le enseñó un portfolio con fotos de antes y después de varios apartamentos. El trabajo era excelente, moderno pero cálido, funcional sin ser frío. Me gusta su estilo, admitió Ivana, pero antes de tomar cualquier decisión me gustaría conocerla mejor. ¿Le apetece un café? Perfecto. Se fueron al bar de la esquina, un local pequeño y acogedor donde Ivana desayunaba algunas mañanas cuando tenía obras cerca.
El dueño, Paco, la saludó con esa familiaridad de los comerciantes de barrio. ¿Cómo ha llegado hasta mí?, preguntó Ivana cuando se sentaron. Carmen no para de hablar de lo profesionales que fueron ustedes. Y cuando me enteré de que había montado algo por su cuenta, Cristina hizo una pausa. Mire, llevo 3 años trabajando sola después de divorciarme. Sé lo que es empezar de cero. ¿Divorcio complicado? Digamos que mi exmarido se quedó con la empresa que montamos juntos, y yo me quedé con las ganas de demostrarle que se equivocaba al pensar que yo era prescindible. Ivana sonrió. Había algo en la determinación de Cristina que le resultaba familiar. ¿Cómo sé que puedo confiar en usted? No puede saberlo todavía, pero le propongo que hagamos una prueba. Tengo un cliente que quiere reformar un apartamento en Chamberí, un trabajo pequeño pero completo. Si trabajamos bien juntas, seguimos. Si no, cada una por su lado. La propuesta era razonable. Ivana consultó su agenda mental de obras pendientes. Tengo hueco a partir de mediados de enero. ¿Le viene bien? Perfecto. Le paso el contacto del cliente y hacemos presupuesto conjunto. Cuando Cristina se fue, Ivana se quedó en el bar terminándose el café y pensando. Por primera vez desde el divorcio, sentía que las cosas empezaban a encajar de una manera nueva e inesperada. A las 5 en punto se reunió con Joaquín y Ramiro en el mismo bar. Joaquín tenía el aspecto típico del albañil de toda la vida. Manos grandes y callosas, pelo gris, y esa forma directa de hablar que inspiraba confianza. Ramiro era más joven, de unos 30 años, con energía y ganas de trabajar. Ivana, te voy a ser sincero, dijo Joaquín después de pedir 3 cañas. Trabajar con Nicolás a veces era complicado, no porque fuera mal tío, sino porque no se enteraba mucho de la parte técnica. ¿En qué sentido? Se notaba que eras tú quien sabía de materiales, de tiempos, de presupuestos. Él era más de quedar bien con el cliente, pero luego los números no cuadraban. Ramiro asintió. A mí me pasó una vez que me dijo que comprara azulejo de primera calidad, y luego resultó que el presupuesto solo daba para segunda. Tuviste que arreglarlo tú. Ivana recordaba perfectamente ese episodio. Un cliente de Móstoles que había pedido un baño premium, y Nicolás había prometido materiales que no entraban en el precio acordado. ¿Qué tal si trabajamos sin intermediarios?, propuso. Yo hago los presupuestos, vosotros ejecutáis. Nos repartimos el beneficio de forma transparente. Joaquín se recostó en su silla. ¿Qué porcentaje tienes en mente? Depende del trabajo. Para obras como las que tengo ahora pendientes, podríamos hablar de 60% para vosotros, 40% para mí. Yo pongo materiales, herramientas especiales y gestión. Vosotros ponéis trabajo y experiencia. Me parece justo, dijo Ramiro. ¿Cuándo empezamos? La semana que viene. Tengo una cocina en Carabanchel que está esperando. Brindaron con las cañas. Un brindis sencillo, sin grandes ceremonias, pero con la satisfacción de quien sabe que está empezando algo sólido. Cuando Ivana volvió a casa esa tarde, encontró a Carla haciendo los deberes en la mesa de la cocina. ¿Qué tal el cole, cariño? Bien. Hemos empezado un proyecto sobre profesiones. Tengo que escribir sobre el trabajo de mis padres. ¿Y qué vas a poner? Que mi madre es empresaria y mi padre está aprendiendo a hacerlo. Ivana se sentó a su lado. ¿Aprendiendo a hacerlo? Sí, porque creo que antes no sabía muy bien cómo ser independiente, pero ahora lo está intentando. ¿Has hablado con él? Me llamó ayer por la noche. Me dijo que había ido al psicólogo que le recomendaste y que le había gustado. ¿Y cómo te sientes con eso? Bien. Es raro ver a los padres aprendiendo cosas, pero es bueno. Como cuando yo aprendo matemáticas nuevas. Ivana abrazó a su hija. ¿Sabes qué? Creo que todos estamos aprendiendo cosas nuevas. ¿Tú también? Yo también. Hoy he conocido a 2 personas que van a trabajar conmigo en la empresa. ¿Personas de confianza? Eso espero, cariño. Eso espero. Mientras preparaba la cena, Ivana se dio cuenta de que por primera vez en años se sentía completamente dueña de su destino. No era solo que hubiera recuperado su empresa, era que había recuperado la confianza en su capacidad para tomar las decisiones correctas. Y eso, pensó mientras Carla le contaba las novedades del colegio, valía más que cualquier sentencia judicial. «Mamá, dime, ¿crees que va a ir todo bien?» Ivana miró por la ventana de la cocina. Fuera, las luces de Madrid empezaban a encenderse, creando esa sensación de ciudad que nunca duerme pero que siempre acoge. «Creo que va a ir como tiene que ir, cariño».
Y eso es lo único que necesitamos. Febrero llegó a Madrid con esa frialdad seca que corta la respiración y hace que la gente camine más deprisa por las calles. Ivana salía del banco en la calle Alcalá, después de firmar un contrato de financiación para ampliar el material de la empresa. Los números habían sido mejores de lo esperado. En 2 meses, Reformas Fábregas había incrementado su facturación un 35%. Mientras esperaba el autobús, su móvil sonó. Era un número que no reconocía. «Dígame, Ivana, soy Alejandra». La voz al otro lado sonaba diferente, sin la confianza altiva que había mostrado en el juzgado, sin esa seguridad de quien cree que controla la situación. «¿Qué quieres, Alejandra? Necesito hablar contigo. Es importante». Ivana consultó su reloj. Tenía media hora antes de recoger a Carla del colegio. «Tienes 5 minutos. ¿Dónde estás?» «En la cafetería de al lado del banco. Te he visto salir. Me has estado siguiendo», pensó Ivana, pero decidió no darle importancia. Cruzó la calle y entró en la cafetería, un local pequeño y anónimo lleno de oficinistas tomando café rápido. Alejandra estaba sentada en una mesa del fondo. El cambio era notable. El pelo sin arreglar, ojeras marcadas, ropa que había visto mejores días. El abrigo rojo que había llevado al juzgado había sido sustituido por una chaqueta negra barata. «¿Qué quieres?», preguntó Ivana directamente, sin sentarse. «Siéntate, por favor. Solo 5 minutos». Ivana miró a su alrededor. Había gente suficiente para sentirse segura, así que se sentó en el borde de la silla. «Habla. Ivana, yo quería pedirte perdón». «¿Por qué exactamente?» «Por todo. Por lo que pasó entre Nicolás y yo. Por haber intentado quitarte lo que era tuyo». Ivana la observó con curiosidad clínica. Alejandra tenía esa expresión de quien ha descubierto que las consecuencias de sus actos no desaparecen con el tiempo. «Alejandra, hace 4 meses pensabas que ibas a quedarte con mi marido, mi empresa y mi vida. ¿Qué ha cambiado exactamente?» «Todo se ha ido al infierno». La voz de Alejandra se quebró ligeramente. «Nicolás, no era lo que yo pensaba». «¿Ah, no? ¿Y qué pensabas exactamente?» «Pensaba que era un hombre exitoso, que tenía una empresa próspera, que podríamos construir algo juntos». Ivana sintió una mezcla de lástima e ironía. «¿Y qué descubriste?» «Que sin ti, Nicolás no sabe ni hacer un presupuesto. Que la empresa era tuya, no de los dos. Que él no tiene ni idea de cómo funciona la vida real». Alejandra se llevó las manos al rostro. «Ivana, he perdido mi trabajo, mi apartamento. Gasté todos mis ahorros pensando que íbamos a montar algo juntos. Mi familia no me habla. Mis amigas me han dado la espalda. ¿Y Nicolás?» «Nicolás vive en casa de su madre con 38 años, pagando una pensión de 360 euros que apenas puede permitirse. Los fines de semana que no tiene a Carla se queda en casa viendo la televisión. No tiene ambiciones, no tiene planes, no tiene nada». Ivana consultó su reloj. «Se te acaba el tiempo. ¿Qué quieres de mí?» Quería preguntarte si podrías darle trabajo». La petición fue tan inesperada que Ivana casi se ríe. «¿Perdona? Sé que suena absurdo, pero él necesita trabajo estable, y tú conoces sus capacidades. Pensé que tal vez...» «Alejandra», la interrumpió Ivana con firmeza. «¿De verdad me estás pidiendo que contrate al hombre que me engañó contigo para que él pueda mantenerte a ti?» «No, no es eso. Nosotros ya no estamos juntos». «¿Desde cuándo?» «Desde enero, cuando me di cuenta de que todo lo que me había prometido eran mentiras». Ivana se levantó de la mesa. «Alejandra, voy a ser muy clara contigo. Tú elegiste destruir un matrimonio porque creías que ibas a salir ganando. Nicolás eligió abandonar a su familia por una fantasía. Las consecuencias de esas decisiones no son mi problema. Pero no hay peros. Nicolás puede encontrar trabajo por su cuenta, como hace cualquier adulto responsable. Y tú puedes reconstruir tu vida sin esperar que yo te ayude». Alejandra la miró con desesperación. «¿No sientes ni un poco de compasión?» Ivana se detuvo un momento, considerando la pregunta. «Siento compasión por la mujer que eras antes de decidir que era aceptable destruir la vida de otras personas para conseguir lo que querías. Pero la mujer que tienes que ser para salir de esto, esa la tienes que construir tú sola. Ivana, por favor, no me llames más Alejandra. Y no te acerques a mi hija ni a mi casa. ¿Entendido?» Salió de la cafetería sin mirar atrás. En el autobús hacia el colegio reflexionó sobre la conversación.
No sentía satisfacción por ver a Alejandra hundida, pero tampoco sentía la obligación de rescatarla. Esa misma tarde, mientras Carla hacía los deberes, sonó el teléfono de casa. Era Nicolás. Hola, Ivana. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué necesitas? Quería preguntarte si conoces a alguien que esté buscando gente para trabajar. ¿Has ido a las oficinas de empleo? Sí, pero mi CV no es muy impresionante. 8 años trabajando para mi exesposa no queda muy profesional. Nicolás, has trabajado en el sector de la construcción durante años. Sabes manejar herramientas, conoces materiales, puedes hacer trabajos de mantenimiento. Sí, pero las empresas grandes piden titulación oficial y las pequeñas pagan una miseria. Bienvenido a la vida real. La misma vida real que he vivido yo estos últimos años mientras tú te gastabas el dinero en restaurantes. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Ivana, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero... Tienes razón, no tienes derecho. ¿Ni siquiera por Carla? Ella necesita que su padre tenga trabajo estable. Ivana sintió un destello de irritación. No uses a tu hija para manipularme, Nicolás. Carla necesita que su padre sea responsable de sí mismo. Estoy intentando serlo. Voy al psicólogo, busco trabajo. Perfecto. Sigue haciéndolo, sin esperar que yo resuelva tus problemas. ¿Ni siquiera una recomendación? ¿Una carta de referencia? Ivana se quedó pensando. Era cierto que Nicolás había trabajado bien en las obras, cuando se concentraba. Te daré una carta de referencia profesional, pero nada más. Gracias, Ivana. De verdad. Y Nicolás, Alejandra me ha buscado esta tarde. Se produjo otro silencio, más largo. ¿Qué quería? Pedirme trabajo para ti, para poder estar contigo otra vez. Eso se ha acabado, Ivana. Ya no hay nada entre nosotros. Me alegro, porque lo que necesitas ahora no es otra relación. Es aprender a valerte por ti mismo. Después de colgar, Carla alzó la vista de sus deberes. ¿Era papá? Sí. ¿Está bien? Está aprendiendo a estar bien. Es diferente. ¿Y Alejandra? ¿Sigue con él? Ivana se sentó al lado de su hija. No. ¿Por qué lo preguntas? Porque mi amiga Lucía la vio el otro día en el supermercado del barrio. Dice que parecía muy triste. ¿Y cómo te sientes tú con eso? Carla se encogió de hombros. No me gusta que la gente esté triste, pero tampoco me gusta que la gente haga daño a otras personas. Es una forma muy madura de verlo. ¿Tú crees que papá va a estar bien? Creo que va a estar como tenga que estar. Pero ya no es nuestra responsabilidad asegurarnos de ello. ¿Y nosotras? Ivana miró a su hija, que había crecido tanto en estos meses que a veces la sorprendía su sabiduría. Nosotras vamos a estar perfectas, porque hemos aprendido que podemos cuidar de nosotras mismas. Por la ventana, Madrid se extendía bajo las luces de la tarde. En algún lugar de la ciudad, Nicolás seguía intentando encontrar su camino. En algún otro lugar, Alejandra enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. Pero en su casa, en su mundo reconstruido ladrillo a ladrillo, Ivana y Carla estaban exactamente donde tenían que estar. Y eso era lo único que importaba. Mayo trajo a Madrid esa luz dorada que convierte la ciudad en una postal y hace que la gente sonría sin motivo aparente. Ivana conducía hacia Chamberí para supervisar la obra que estaba terminando con Cristina. En los últimos meses, su sociedad había funcionado mejor de lo esperado. 5 proyectos completados, 3 más en espera y una reputación que empezaba a extenderse por el boca a boca. Aparcó frente al edificio de la calle Santa Engracia y subió al tercero. Dentro del apartamento, Joaquín y Ramiro ponían los últimos toques a la cocina mientras Cristina dirigía la colocación de los últimos elementos decorativos. «Ivana, ven a ver cómo ha quedado», le gritó Cristina desde el salón. El resultado era espectacular. Lo que 3 meses atrás era un apartamento oscuro y anticuado, se había transformado en un hogar luminoso y acogedor. Los propietarios, una pareja de médicos jóvenes, llegaban esa tarde para la entrega final. «Esto se va a publicitar solo», dijo Ramiro, limpiando los últimos restos de yeso de los azulejos. «Ojalá», respondió Ivana, «pero prefiero que el trabajo hable por sí mismo». Su móvil sonó. Era un número fijo que no reconocía. «Dígame, señora Fábregas, soy el director del Colegio Ramón y Cajal. ¿Podría venir a hablar conmigo? Es sobre Carla». El estómago de Ivana se contrajo. «¿Ha pasado algo? ¿Está bien?» «Está bien físicamente,
pero ha surgido una situación delicada. ¿Podría estar aquí en una hora? Por supuesto. Voy ahora mismo. Colgó el teléfono con esa sensación de alarma que solo conocen los padres. Le explicó la situación a Cristina y condujo hacia el colegio con el corazón acelerado. El director, don Fernando, era un hombre de unos 50 años con aspecto paternal que llevaba 20 años en el centro. Cuando Ivana entró en su despacho, encontró a Carla sentada en una silla con expresión seria pero tranquila. ¿Qué ha pasado?, preguntó inmediatamente. Siéntese, por favor. Carla, ¿quieres contarle a tu madre lo que ha ocurrido? La niña se enderezó en su silla. Mamá, esta mañana vino una señora al colegio preguntando por mí. ¿Qué señora? Alejandra, intervino don Fernando. Se presentó como amiga de la familia. Quería llevarse a Carla. Ivana sintió que la sangre se le helaba. ¿Cómo? Vino a secretaría diciendo que usted le había pedido que recogiera a la niña porque tenía una emergencia. Afortunadamente, Carla estaba en clase de educación física y la profesora siguió el protocolo. Llamarme a mí antes de entregar la menor. ¿Y qué pasó entonces? Carla tomó la palabra. Don Fernando me preguntó si conocía a esa señora. Yo le dije que sí, pero que tú nunca le habías dado permiso para recogerme. Entonces él le dijo que no podía llevarse a ningún niño sin autorización escrita. ¿Y cómo reaccionó ella? Se puso muy nerviosa. Continuó don Fernando. Empezó a gritar que era una emergencia familiar, que tenía derecho. Al final tuvimos que amenazar con llamar a la policía. Ivana se llevó las manos al rostro. La situación era más grave de lo que había imaginado. ¿Se fue? Sí, pero no sin antes decir cosas desagradables sobre usted y sobre la situación familiar. Carla la miró con esos ojos marrones tan serios para su edad. Mamá, me dijo que tú le habías quitado todo a papá, y que si yo fuera buena hija, intentaría que volviesen a estar juntos. La rabia que sintió Ivana fue tan intensa que le costó mantener la compostura. ¿Y qué le dijiste tú? Le dije que mi madre no le había quitado nada a nadie, y que yo no era responsable de arreglar los problemas de los mayores. Don Fernando sonrió levemente. Su hija ha demostrado una madurez notable, señora Fábregas. Van a tomar alguna medida. Hemos elaborado un informe del incidente, y hemos actualizado la lista de personas autorizadas para recoger a Carla. Solo usted y las personas que usted autorice por escrito. ¿Necesito hacer algo más? Le recomendamos que considere hablar con la policía. Este tipo de comportamientos puede escalarse. Cuando salieron del colegio, Ivana abrazó a su hija más fuerte de lo habitual. ¿Estás bien, cariño? Sí, mamá, pero me dio un poco de miedo. ¿Miedo de qué? De que a lo mejor conseguía convencer al director para llevárseme. Eso nunca va a pasar. ¿Me entiendes? Nunca. Esa tarde, después de que Carla hiciera los deberes, Ivana llamó a la comisaría del barrio para denunciar el incidente. El agente que la atendió fue comprensivo pero realista. Señora Fábregas, técnicamente no se ha cometido ningún delito, pero le recomiendo que documente todos los contactos que esta persona intente tener con ustedes. ¿No pueden hacer nada para mantenerla alejada? Podemos tomar nota del incidente. Si se repite, ya tendríamos base para una orden de alejamiento. Cuando colgó, se sintió frustrada pero no sorprendida. El sistema legal protege cuando ya ha pasado algo, no antes. A las 7 de la tarde sonó el timbre. Era Nicolás. Hola, dijo cuando Ivana abrió la puerta. Vengo a buscar a Carla para la cena. Entremos. Tenemos que hablar. Nicolás se sentó en el sofá mientras Carla terminaba de preparar su mochila en el dormitorio. ¿Sabes lo que ha pasado hoy en el colegio? No. ¿Qué ha pasado? Ivana le contó el incidente con Alejandra. Vio cómo la expresión de Nicolás iba cambiando de sorpresa a preocupación, y finalmente, a algo parecido a la vergüenza. Joder, Ivana. No tenía ni idea. ¿Sigues en contacto con ella? De vez en cuando me llama, pero le he dicho 1000 veces que lo nuestro se acabó. Pues parece que no lo ha entendido. Voy a hablar con ella. No, no vas a hacer nada. Vas a bloquear su número y vas a mantenerte alejado de ella, porque si vuelve a acercarse a mi hija llamo a la policía. Nicolás asintió, visiblemente afectado. Ivana, yo siento mucho que haya llegado a esto. Nicolás, tus sentimientos ya no son mi problema. Mi problema es proteger a nuestra hija de las consecuencias de tus decisiones. Lo entiendo. Carla apareció con su mochila, lista para irse con su padre. ¿Todo bien?, preguntó, notando la tensión en el ambiente. Todo perfecto, cariño, respondió Ivana.
Papá ya sabe lo que ha pasado y va a asegurarse de que no vuelva a ocurrir. Nicolás se agachó hasta la altura de su hija. Carla, si alguien que no sea mamá o yo intenta acercarse a ti, ¿qué tienes que hacer? Gritar y correr hacia un adulto de confianza. Exacto. Y llamar inmediatamente a mamá o a mí. ¿Va a volver esa señora? Nicolás e Ivana se miraron por encima de la cabeza de la niña. No lo sabemos, respondió Ivana. Pero si viene ya sabes qué hacer. Cuando se fueron, Ivana se quedó sola en el apartamento, sintiendo una mezcla de rabia y cansancio. Había pensado que lo peor había pasado, que las consecuencias del divorcio se habían estabilizado, pero acababa de aprender que algunas personas no aceptan las consecuencias de sus actos, y que cuando no las aceptan, pueden volverse peligrosas. Cogió su agenda y anotó: cambiar colegio de Carla, buscar plaza para septiembre. No era justo tener que cambiar sus vidas por la inestabilidad de Alejandra, pero su prioridad era la seguridad de su hija, no la justicia abstracta. Y si eso significaba empezar de nuevo en otro sitio, lo haría sin dudarlo. Por la ventana, Madrid seguía con su ritmo habitual. Coches, autobuses, gente volviendo del trabajo. Una ciudad donde era fácil perderse pero también fácil comenzar otra vez. Ivana cerró la agenda y se preparó una infusión de manzanilla. Mañana sería otro día, y estaría preparada para lo que viniera, como siempre había estado, como siempre estaría. Junio llegó con el calor seco del verano madrileño, y la promesa de que las cosas pueden cambiar cuando menos lo esperas. Hacía 3 semanas que Alejandra no había dado señales de vida, y la tensión en casa de Ivana había empezado a relajarse. Carla había terminado 4º de primaria con notas excelentes y ya hablaba emocionada de las vacaciones de verano. Era viernes por la tarde cuando Ivana recibió una llamada que lo cambiaría todo. Señora Fábregas, soy la subinspectora García de la comisaría de Puente de Vallecas. ¿Podría venir a declarar sobre el incidente del colegio de su hija? ¿Ha pasado algo nuevo? Alejandra Prats ha sido detenida, y necesitamos su testimonio para completar el expediente. Ivana sintió una mezcla de alivio y curiosidad. ¿Por qué la han detenido? Eso se lo explico cuando venga. ¿Puede estar aquí en 1 hora? En la comisaría, la subinspectora García resultó ser una mujer de unos 40 años, directa y profesional. Le explicó la situación con la claridad de quien ha visto casos similares demasiadas veces. Alejandra Prats fue arrestada ayer por acoso continuado hacia usted y su hija, comenzó. Un vecino la vio merodeando por su edificio a altas horas y llamó a la policía. ¿Estaba en mi edificio? Llevaba 3 días durmiendo en el coche, aparcado frente a su portal. Cuando la patrulla la interceptó, opuso resistencia y empezó a gritar acusaciones contra usted. Ivana escuchaba con una mezcla de horror y comprensión. ¿Qué más han encontrado? Al registrar su vehículo encontramos esto. La subinspectora abrió una carpeta y mostró varias fotografías tomadas con zoom desde lejos. Ivana saliendo del banco, entrando en obras, recogiendo a Carla del colegio. ¿Desde cuándo me está siguiendo? Al menos desde marzo. También encontramos un cuaderno donde anotaba sus horarios, sus rutas habituales, los lugares que frecuenta. ¿Qué más? Mensajes de texto que no llegó a enviarle. Más de 200. Algunos bastante perturbadores. La subinspectora cerró la carpeta. Señora Fábregas, esta mujer necesita ayuda psicológica urgente, pero también ha cometido delitos claros. Acoso, amenazas, intento de sustracción de menor. ¿Qué va a pasar con ella? Con su testimonio y las pruebas encontradas podemos conseguir una orden de alejamiento de al menos 2 años. Ivana no dudó ni un segundo. ¿Dónde firmo? Esa noche, después de cenar, le contó a Carla la noticia de forma adaptada para su edad. ¿Recuerdas la señora que vino al colegio? Sí. La policía la ha arrestado porque estaba molestando a más familias. Ya no va a poder acercarse a nosotras. ¿Está en la cárcel? Está en un sitio donde le van a ayudar a entender que no puede hacer esas cosas. Carla asintió con esa sabiduría práctica que había desarrollado durante los últimos meses. ¿Y papá lo sabe? Se lo contaré cuando venga mañana. Al día siguiente, Nicolás llegó puntual para recoger a Carla. En los últimos meses había conseguido trabajo como oficial de segunda en una empresa de reformas de Leganés. No era mucho, pero le permitía pagar la pensión y alquilar un pequeño apartamento. Cuando Ivana le contó lo de Alejandra, su reacción fue de genuina sorpresa y preocupación. Joder, Ivana,
No tenía ni idea de que estuviera tan mal. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella? Hace un mes. Me llamó llorando, diciendo que quería que volviéramos a intentarlo. Le dije que no, que necesitaba centrarme en mi hija y en mi trabajo. ¿Cómo se lo tomó? Mal, muy mal. Empezó a gritarme que tú me habías lavado el cerebro, que yo había sido feliz con ella. Nicolás se pasó la mano por el pelo, un gesto que Ivana recordaba de cuando estaban casados. Al final tuve que colgarle. Y cambié de número. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque me daba vergüenza admitir que había estado tan ciego. Carla salió de su habitación con la mochila preparada. ¿Ya nos vamos, papá? Sí, princesa. Pero antes quiero decirte una cosa. Se agachó hasta su altura. Siento mucho que hayas tenido que pasar miedo por culpa de mis errores. Carla lo miró con seriedad. Papá, los errores ya los hiciste. Ahora tienes que hacer las cosas bien. Tienes razón. Y eso es lo que voy a hacer. Después de que se fueran, Ivana se quedó sola en el apartamento, sintiendo por primera vez en meses una paz genuina. No la calma tensa de quien espera que algo malo ocurra, sino la tranquilidad de quien sabe que las tormentas han pasado. Su móvil sonó. Era Cristina. Ivana, ¿has visto el email que te he enviado? No, ¿qué pasa? Nos han contratado para reformar 3 apartamentos en el mismo edificio. Los propietarios han visto el trabajo de Chamberí y quieren que hagamos todo el bloque. ¿En serio? 6 meses de trabajo garantizado. Y además, uno de los propietarios conoce a un promotor que está buscando equipo de confianza para un proyecto en Pozuelo. Mientras Cristina le explicaba los detalles del contrato, Ivana se acercó a la ventana del salón. Desde allí podía ver el parque donde había tenido tantas conversaciones importantes con Carla, la parada del autobús donde había esperado tantas mañanas, las calles por las que había caminado durante años construyendo una vida que parecía sólida, pero que resultó ser vulnerable. Ahora, desde esa misma ventana, veía un futuro diferente, no mejor o peor que el anterior, sino auténticamente suyo. Cristina, mándame todos los detalles. El lunes nos reunimos para planificar el trabajo. ¿Sabes qué? Creo que vamos a tener que buscar más gente. Ya tengo a alguien en mente, respondió Ivana, pensando en David, un joven electricista que había conocido en la última obra. Cuando colgó, se preparó un té y se sentó en el sofá con una libreta. Durante años había tenido la costumbre de hacer listas de tareas, pero esa tarde decidió hacer algo diferente, una lista de logros. Carla, feliz, segura, madura, con notas excelentes. Empresa, en crecimiento con equipo de confianza, proyectos para meses. Casa, ordenada, tranquila, nuestra. Nicolás, trabajando, en terapia, aprendiendo a ser padre. Alejandra, alejada, recibiendo ayuda, ya no es nuestro problema. Yo, independiente, próspera, en paz. Al terminar la lista se dio cuenta de algo fundamental. Había ganado mucho más de lo que había perdido en el divorcio, no solo materialmente, sino en autoestima, en tranquilidad, en la certeza de que podía confiar en sí misma. El timbre del portero la interrumpió. Era el cartero con un sobre certificado. Dentro había la notificación oficial. Orden de alejamiento de Deña. Alejandra Prats Mendoza respecto a Deña. Ivana Fábregas Montenegro y menor Carla Fábregas Montenegro. Vigencia: 2 años. Guardó el documento en la carpeta donde tenía todos los papeles del divorcio, justo al lado de la sentencia que le había dado la razón en todo. Por fin, Alejandra tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos sin poder esconderse ni manipular a nadie más. Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó el teléfono. Era su madre. «Hija, ¿cómo estáis?» «Bien, mamá. Muy bien. ¿Segura? Hace tiempo que no venís a comer. Este domingo vamos. Pero mamá, te llamo porque quería contarte algo». «¿Qué pasa?» «Que estoy orgullosa de cómo han salido las cosas». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Hija, ¿estás bien?» Ivana se rió. «Estoy perfecta, mamá. Por primera vez en años estoy exactamente donde quiero estar». A las 9 de la noche Carla la llamó desde casa de su padre. «Mamá, ¿puedo preguntarte una cosa?» «Claro, cariño. ¿Te arrepientes de haberte divorciado?» La pregunta la pilló desprevenida, pero la respuesta salió sin dudas. «No, Carla, ni un segundo». «¿Y de haberte casado con papá?» Esa pregunta era más compleja. «No me arrepiento de haberme casado con él.
porque si no lo hubiera hecho, no te tendría a ti. Y tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero si pudieras cambiar algo, habría puesto límites más claros desde el principio. Pero no se puede cambiar el pasado, cariño. Solo se puede construir mejor el futuro. ¿Y nuestro futuro va a ser bueno? Ivana miró otra vez por la ventana. Madrid brillaba bajo las luces de la noche, una ciudad llena de posibilidades para quien sabe buscarlas. Va a ser extraordinario, Carla, porque lo vamos a construir nosotras ladrillo a ladrillo, como todo lo que vale la pena. Cuando colgó, Ivana se quedó un momento en silencio, disfrutando de la tranquilidad de su casa, del sonido lejano del tráfico, de la certeza absoluta de que había tomado todas las decisiones correctas. Al día siguiente era sábado, tenía una semana de vacaciones antes de empezar el nuevo proyecto, y había pensado llevarse a Carla a Toledo para visitar la ciudad, no porque estuviera huyendo de nada, sino porque al fin podía permitirse el lujo de disfrutar de su tiempo. Y eso, pensó mientras apagaba las luces del salón, era la verdadera victoria. No había derrotado a nadie, simplemente había construido una vida tan sólida que nadie podía derribarla. Y en esa vida, ella y su hija eran las únicas arquitectas. La historia de Ivana Fábregas ha llegado a su final. Una mujer que transformó la traición en fortaleza, la humillación en dignidad y la pérdida en ganancia, porque a veces, perder lo que creías que era tuyo es la única forma de descubrir lo que realmente te pertenece. 2 años después, septiembre de 2026, el sol de la mañana se filtraba por las ventanas del nuevo local de Reformas Fábregas en la calle de Embajadores, creando sombras doradas sobre las mesas de dibujo donde Cristina terminaba los planos de su último proyecto. Desde la pequeña oficina del fondo, se escuchaba el teclear constante de Ivana revisando presupuestos en el ordenador. «Ivana, ha llegado Joaquín con el material para Pozuelo», gritó Ramiro desde la entrada del almacén. «Que lo pongan en la zona de cerámicos. Y pregúntale si necesita ayuda con las planchas de pladur», respondió ella sin levantar la vista de la pantalla. En 2 años, la empresa había crecido de forma constante y sólida. De ser una pequeña operación familiar, había pasado a tener 4 empleados fijos, un local alquilado de 120 metros cuadrados y trabajo garantizado para las próximas 8 semanas. El cartel de la entrada rezaba en letras azules: Reformas Fábregas. Dirección: Ivana Fábregas Montenegro. A las 12:30, como todos los sábados, Ivana cerró el ordenador y se dirigió hacia el metro. Tenía una cita importante, el almuerzo mensual con Carla en su restaurante favorito de Lavapiés. Encontró a su hija esperándola en la terraza del Rincón de Lola, un pequeño local familiar, donde servían el mejor cocido madrileño del barrio. Carla, ahora con 12 años, había heredado la estatura de su madre y esa forma directa de mirar que nunca pasaba desapercibida. «¿Qué tal la semana, cariño?», preguntó Ivana besándola en la frente. «Bien, en el instituto nuevo me gusta matemáticas, y la profesora de lengua dice que escribo muy bien. ¿Y los compañeros? Normales. Hay una chica, Lucía, que es muy divertida, y un chico, David, que sabe mucho de ciencias». Pidieron el menú del día y se pusieron al día mientras llegaba la comida. Carla le contó los detalles de su nueva rutina en el instituto, los profesores que le gustaban y los que no, los planes para el próximo puente de octubre. «¿Y papá? ¿Cómo está?», preguntó Ivana. «Bien. Ayer me llevó a ver una película y me enseñó el apartamento nuevo que está reformando». Nicolás había conseguido ascender a encargado de obra en su empresa y se había mudado a un piso más grande en Getafe. Las visitas con Carla se habían normalizado, fines de semana alternos, vacaciones compartidas, una relación cordial pero sin excesos. «¿Sabes que se ha echado novia?», comentó Carla con naturalidad. Ivana alzó las cejas. «¿Ah, sí? ¿Cómo es?». «Se llama Elena, es profesora de primaria. Parece simpática, pero todavía no hemos hablado mucho». «¿Y cómo te sientes con eso?». Carla se encogió de hombros. «Bien, papá parece más contento, y Elena no intenta ser mi madre, que es lo importante. Muy inteligente esa observación. ¿Y tú, mamá? ¿No te vas a echar novio nunca?». La pregunta, formulada con esa curiosidad inocente de los preadolescentes, pilló a Ivana desprevenida. «¿Por qué lo preguntas?». «Porque eres joven, eres guapa, y tienes una empresa importante.
Me extraña que nadie te haya pedido salir. Ivana sonrió. Su hija tenía razón en todo excepto en la parte final. Sí que me han pedido salir, cariño. Pero de momento estoy bien como estoy. ¿En serio? ¿Quién? Fernando, el arquitecto del proyecto de Chamartín. Y Andrés, el padre de tu compañera de clase del año pasado. ¿Y por qué has dicho que no? Ivana se tomó un momento para pensar la respuesta. Porque estos 2 años me han enseñado que prefiero estar sola por las razones correctas que acompañada por las equivocadas. ¿Eso qué significa? Que si algún día decido tener pareja otra vez, será porque esa persona añada algo bueno a nuestra vida, no porque yo necesite que me rescaten o me completen. Carla asintió con seriedad. Me parece bien. Nosotras funcionamos muy bien solas. Así es. Después del almuerzo pasearon por el rastro, mirando antigüedades y comprando unos pendientes que le gustaron a Carla. Era uno de esos sábados perfectos de septiembre, con el aire fresco y la ciudad llena de vida. Mamá, ¿puedo preguntarte una cosa sobre Alejandra? Ivana se detuvo. Era la primera vez en meses que Carla mencionaba ese nombre. Claro. ¿Sabes si está bien? La pregunta la sorprendió por su compasión. ¿Por qué lo preguntas? Porque a veces pienso que debía estar muy mal consigo misma para hacer las cosas que hizo. Ivana se agachó hasta ponerse a la altura de su hija. ¿Sabes qué? Tienes mucha razón. Alejandra estaba muy perdida. ¿Y ahora? No lo sé, cariño. La orden de alejamiento sigue vigente, así que no podemos saber nada de ella. Pero espero que haya conseguido la ayuda que necesitaba. ¿No te da rabia? Ya no. Al principio sí, pero la rabia es muy cansada. Prefiero usar esa energía para cosas buenas. Carla le cogió la mano. ¿Sabes qué creo yo? ¿Qué crees? Que al final las cosas han salido como tenían que salir. Cuando llegaron a casa esa tarde, Ivana se sentó en su escritorio para revisar el correo del fin de semana. Entre las facturas y los presupuestos, encontró un email que le llamó la atención. Era de la Asociación de Empresarias de Madrid, invitándola a participar en una mesa redonda sobre mujeres emprendedoras en el sector de la construcción. 2 años atrás, jamás se habría considerado digna de semejante invitación. Ahora, leyendo los logros que había conseguido en tan poco tiempo, se daba cuenta de que tal vez tenía algo valioso que contar. Respondió que sí. Esa noche, mientras preparaba la cena, Carla hizo los deberes en la mesa de la cocina. Era sábado, pero le gustaba adelantar trabajo para tener el domingo libre. «Mamá, dime, en el cole nos han puesto un trabajo sobre mi héroe. ¿Vas a escribir sobre algún famoso?» «No, voy a escribir sobre ti». Ivana se giró desde la cocina. «¿Sobre mí? ¿Por qué?» «Porque transformaste algo malo en algo bueno. Y porque me enseñaste que una mujer puede construir lo que quiera si tiene valor para empezar, Carla. Y también porque cuando todo se puso difícil no te rendiste. Luchaste con inteligencia». Ivana sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «¿Sabes qué? Tú también eres mi heroína». «¿Yo? ¿Por qué?» «Porque con 11 años has demostrado más madurez y sabiduría que muchos adultos. Y porque me recuerdas todos los días por qué vale la pena luchar». Esa noche, después de que Carla se fuera a la cama, Ivana se sentó en el balcón de su apartamento con una copa de vino. Desde allí podía ver las luces de Madrid extendiéndose hasta el horizonte, una ciudad que ya no le daba miedo sino ganas de conquistar. Su móvil vibró con un mensaje de Cristina. «Ivana, el promotor de Pozuelo nos ha recomendado para reformar un restaurante en Salamanca. 3 meses de trabajo. Te llamo el lunes para contarte los detalles». Sonrió. Salamanca. Hacía años que no visitaba esa ciudad. Escribió de vuelta. «Perfecto. El lunes preparamos la propuesta». Al guardarse el teléfono, se dio cuenta de algo que la llenó de orgullo. Ya no sentía la necesidad de consultar decisiones importantes con nadie. Confiaba en su criterio, en su equipo, en su capacidad para asumir nuevos desafíos. Era finalmente la dueña completa de su destino. El viento de septiembre movía las cortinas del balcón mientras Madrid se preparaba para la noche. En algún lugar de la ciudad, Nicolás cenaba con su nueva novia. En algún otro lugar, Alejandra intentaba reconstruir una vida que había destruido con sus propias manos. Pero en el balcón de la calle Antonio López, Ivana Fábregas Montenegro brindaba en silencio por la mujer en la que se había convertido, libre, próspera, en paz consigo misma, y con un futuro que brillaba tanto como las luces de la ciudad que se extendía a sus pies.
Al día siguiente, era domingo. Iban a ir a casa de su madre a comer, como todos los domingos desde hacía 2 años. Después llevaría a Carla al parque como todos los domingos, y el lunes volvería al trabajo que amaba, rodeada de gente en quien confiaba. Una vida sencilla, predecible, absolutamente suya. Y eso, pensó mientras terminaba la copa de vino, era la definición perfecta de la felicidad. Pregunta para ti. Después de ver cómo Ivana transformó la traición en triunfo y construyó una vida próspera desde cero, queremos conocer tu opinión. ¿Cuál fue la decisión más valiente que tomó Ivana a lo largo de toda la historia y por qué crees que marcó la diferencia en su victoria final? Comparte tu respuesta en los comentarios. Tu perspectiva puede inspirar a otras personas que estén pasando por situaciones similares. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.